que la salud comercial diga lo que quiera, que Grupo Clarín diga lo que quiera, que La Nación Televisión diga lo que quiera. Cuando yo veo la televisión comercial, son avisos de venta de mercancía para la salud, donde debe haber una coima implícita en la persona que pasa el aviso. Ese es un curro atómico. Yo diría, si la gente quiere vivir del curro, que viva, es su opción de vida, pero que por lo menos haya alguna alternativa mediática que pueda decir otra cosa. Por eso, todos los martes, de 19 a 20 horas, por la radio comunitaria de la Azotea, 88.7, hacemos Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular. Bueno, continuamos en Sanos de la Azotea. Vamos a charlar unos minutos con Alicia Stolkiner, psicóloga, docente, especialista desde hace muchísimos años, con mucha trayectoria en la salud pública aquí en la Argentina. Alicia, gracias por atendernos en este momento, y sabemos que has estado en el espacio de psicología, asesorando al presidente. Contanos qué es lo que les has propuesto, y sabemos, y nosotros también celebramos desde acá toda tu trayectoria y tu participación, ¿no?, en esto. Proponer, yo no sé si el objetivo exacto de una mesa de asesores es proponer. Creo que hice una sola propuesta concreta, pero no tan relacionada con salud mental, sino con construcción de discursos, que era pedir la colaboración de las agencias de publicidad para que dentro de las publicidades se contemplen incorporar aquellas medidas que hacen a la que cada persona tiene que desarrollar como una práctica de cuidado de sí y de los otros en esas circunstancias. Esto fue al final. Ahora, ¿qué es lo que yo opinaba con respecto, qué es lo que yo señalé? Señalé mi preocupación por no por los mecanismos de sufrimiento psíquico que se haya producido por el proceso de la pandemia, por el duelo, por el efecto secundario del aislamiento, por la dificultad del contacto con los otros, etcétera. Lo que sí señalé es mi preocupación porque empieza un proceso de negación por el cual una buena parte de las personas empiezan a actuar como si el problema de la pandemia no existiera, y empiezan a comportarse como si no existiera el riesgo. Eso que es muy frecuente, porque todos negamos riesgos para vivir. O sea, si la gente no negara el riesgo de accidente de tránsito en un país como este, que tenemos una altísima morbimortalidad por accidente de tránsito, no se subiría en auto. Entonces todos negamos riesgos para vivir, pero el problema de negar el riesgo de contagiarse en este caso es que es un riesgo que se expande exponencialmente. Entonces yo puedo descuidarme y no sufrir ningún problema. Ser un joven que me contagio asintomáticamente, que contagie a otro, que contagie a otro, que contagie a otro, que a su vez trabaja en un lugar donde terminan muriendo 7 personas. Entonces las medidas de cuidado son siempre medidas de cuidado que no son individuales, son medidas que son para cuidarme a mí y cuidar a otros simultáneamente, y los otros tienen que hacer eso conmigo. E internalizar esos cambios en la sociedad es muy difícil. Toda epidemia termina produciendo cambios que tienen que ser internalizados por la sociedad. Recordemos el HIV, que fue la primera pandemia de una enfermedad nueva que apareció en el mundo en el año 1981. Llevó una generación cambiar prácticas como el uso del preservativo. Entonces, y no tenemos una generación ahora para hacerlo, tenemos que hacerlo ya para poder lograr mantener más o menos controlada esta situación hasta que la aparición de una vacuna, etcétera, que parece que va a ser posible en un horizonte más o menos temporal definido, nos permita movernos de otra manera. Quiero señalar 2 cosas más. Expresé mi preocupación por el personal de salud, que creo que todos lo tenemos que tener presente, porque no sirve de nada un respirador si los médicos están enfermos o están fundidos. Y cuando digo personal de salud me refiero a todo, incluyendo el personal de limpieza, porque mientras nosotros tenemos gente que está solicitando que no puede vivir sin, hacer un deporte,
tenemos personas que están trabajando 12 horas diarias con equipos que no les dejan ni comer ni ir al baño, que los hacen transpirar, que ponen en riesgo además de contacto a su familia, y que están no solo sobreexpuestos, sino sobreexigidos en relación al trabajo. Entonces es como que funcionamos en varias sociedades a la vez. Una sociedad que niega y que piensa que quiere vivir como si no sucediera, una sociedad que se cuida porque hay mucha gente que está cuidándose porque teme por los otros, y un sector de la sociedad que está poniendo un esfuerzo brutal. Todo lo tenemos que tener consciente todo. Ay, Alicia, lo que uno escucha y aparte ve y vive en estas sociedades, no, el principio de realidad, ¿no? Cómo construirlo de acá a lo que se viene, ¿no? Uno lo primero que piensa es en que haya más controles, ¿no? Es lo primero que piensa. ¿Cómo lo ves? Los controles son necesarios. ¿Por qué? Porque no se internalizan rápido las normas. O sea, nosotros todavía le tenemos que multar a una persona por llevar un bebé en el asiento de adelante. Y por supuesto que daría la vida por ese hijo. Pero no tiene internalizado el riesgo que significa llevarlo ahí. Entonces hay un control que dice que los niños tienen que ir atrás en determinados asientos. Puede parecer absurdo, que haya que intervenir de una manera punitiva para que los padres hagan una acción, modifiquen una práctica que podría poner en riesgo la vida de su hijo. No sé si soy clara lo que son estas prácticas, no sé, prácticas sociales muy difíciles de transformar. Otras son difíciles de transformar porque son muy entrañables, o sea, a nosotros nos gusta abrazarnos. Y sin embargo, durante un tiempo, no va a ser posible cuando nos encontremos a abrazar. No va a ser posible. Lo que vos planteás que bueno, se viene de acá a fin de año todos este tipo de situaciones, ¿no? De cómo sostener este momento donde vemos este relajamiento colectivo. Porque el relajamiento colectivo pasó en Europa, pasó notablemente. Acabo de recibir un mensaje que quieren intercambiar una gente de Zaragoza en España, porque lo que pasó además en Europa fue que llegó la primavera, los europeos cuando termina el invierno quieren salir, y además se empezó a disimular la información del riesgo en algunos países como España, porque como se abren al turismo, porque lo necesitan económicamente, no le pueden así propagandizar. Pero en todos los países hay idas y vueltas, en todos los países, incluyendo Alemania, por lo menos en todos los países occidentales, que son los que conozco. No tengo contacto con los orientales. Alicia, muchas gracias por estos minutos con Mar del Plata, aquí con Sanos de la Azotea. Un gran abrazo. Bueno, un abrazo, y es una radio que valoro mucho. Bueno, hasta luego. Gracias, Alicia, gracias. Búscanos en nuestras redes. Facebook, Sanos de la Azotea, Radio y Comunicación Participativa. YouTube, Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular.